Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que rebosantes de energía y entusiasmo porque hoy tenemos un tema que da mucho de qué hablar. Prepárense para un viaje por el universo del amor, el perdón, las sorpresas y, por supuesto, el brillo inigualable de las estrellas turcas. Hoy, amigos, nos sumergimos de lleno en la vida de la deslumbrante Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y en la revelación que nos dejó a todos reflexionando: ¿perdona todo por amor? ¿Intrigados? Absolutamente. Y por eso estamos aquí listos para desentrañar este enigma, analizar cada matiz, profundizar en sus implicaciones y, por qué no, inspirarnos a reflexionar sobre el perdón en nuestras propias vidas. Así que si les apasiona el drama, el romance, las noticias de celebridades y, por supuesto, un buen análisis detallado, este es el lugar perfecto. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y darle un gran me gusta si este tema los apasiona tanto como a mí. Comencemos este fascinante viaje. Demet Özdemir. Ese nombre es un eco de belleza, talento y, últimamente, de una valentía que nos invita a la reflexión. Para aquellos que aún no la conocen tan bien, Demet es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sus interpretaciones en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir han resonado profundamente en el público global. Su carisma, su habilidad para transmitir emociones complejas, su versatilidad interpretativa y, por supuesto, su estilo inconfundible, la han convertido en una de las figuras más queridas y respetadas del panorama televisivo turco. Pero más allá de su éxito profesional, Demet es, ante todo, una persona, una mujer con sus propias experiencias, sus amores, sus anhelos, sus alegrías y, por supuesto, sus desafíos y aprendizajes que la han forjado en la persona que conocemos hoy. Y es precisamente en este contexto, en el de una mujer que vive, que siente y que experimenta el amor en todas sus facetas, donde la declaración que nos convoca adquiere su mayor relevancia: perdona todo por amor. Esta frase, pronunciada por la propia Demet en una reciente y reveladora entrevista, es mucho más que una simple declaración. Es una especie de manifiesto, una filosofía de vida, una ventana que nos permite asomarnos a su visión particular del mundo y, en particular, a su manera de entender y vivir las relaciones sentimentales. Pero, ¿qué significa realmente esta frase? Significa que Demet es capaz de perdonar absolutamente cualquier cosa, sin importar la gravedad, en nombre del amor. ¿Implica que está dispuesta a tolerar comportamientos que la mayoría de nosotros consideraríamos inaceptables o directamente dañinos? Para poder comprender en profundidad el alcance de esta frase, es fundamental sumergirnos en el contexto de su vida. Demet, como la mayoría de nosotros, ha transitado por un camino marcado por el amor, los desamores, las alegrías y las tristezas. Ha vivido romances que han sido foco de atención mediática, ha enfrentado rumores y especulaciones de toda índole, y ha experimentado tanto la euforia de la pasión como el dolor de las rupturas y las decepciones que inevitablemente acompañan a las relaciones amorosas. En este sentido, la frase «perdona todo por amor» podría interpretarse de múltiples maneras. Una posible interpretación, y quizá la más romántica, es que Demet sea una persona con una capacidad de compasión y tolerancia excepcionales, alguien que valora el amor por encima de cualquier otra cosa. Para ella, el amor podría ser un sentimiento tan poderoso y significativo que la impulsa a perdonar errores, defectos e incluso traiciones, siempre y cuando crea genuinamente que el amor que siente, o que siente la otra persona, merece la pena. Esta interpretación sugiere una profunda capacidad de perdón, una fe inquebrantable en el poder transformador y redentor del amor, y una visión idealista de las relaciones. Sería una Demet que cree firmemente en las segundas oportunidades, en la posibilidad de la redención, y que está dispuesta a darlo todo por el amor, incluso a sacrificar su propio bienestar en algunos casos. Sin embargo, otra interpretación, quizás más matizada y realista, podría sugerir que Demet no se refiere a todo de manera literal y absoluta. Es posible que lo que realmente quiera decir sea que está dispuesta a perdonar ciertas cosas, pequeñas ofensas, errores humanos comunes, momentos de debilidad, siempre y cuando perciba que el amor es auténtico, que la otra persona demuestra un sincero arrepentimiento y un deseo genuino de enmendar sus errores. Esta interpretación, menos radical, implica un perdón selectivo basado en la comprensión, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y, sobre todo, la esperanza en la posibilidad de una segunda oportunidad. En este caso, Demet estaría dispuesta a perdonar errores
Ero no a tolerar comportamientos repetitivos y dañinos, ni a aceptar la falta de respeto, la manipulación o cualquier forma de maltrato. Es importante señalar que la frase «perdona todo por amor» no es una fórmula mágica ni una guía infalible para las relaciones. Cada persona, cada relación, es un universo aparte. Lo que funciona para una persona puede no funcionar en absoluto para otra. Perdonar es un acto de valentía, de generosidad y, en muchos casos, de amor propio. Pero también implica establecer límites claros y proteger nuestra propia integridad emocional y mental. No se trata en ningún caso de tolerar el maltrato físico, emocional o psicológico, la manipulación, la infidelidad constante, la falta de respeto o cualquier comportamiento que atente contra nuestra dignidad y bienestar. El amor verdadero o el amor sano nunca debe ser sinónimo de sufrimiento, humillación o renuncia a nuestra propia identidad. Ahora bien, ¿podemos aprender de esta declaración de Demet Özdemir? ¿Qué nos dice sobre ella, sobre el amor y sobre nuestras propias vidas? Creo que, ante todo, nos invita a una profunda reflexión sobre la importancia del perdón en nuestras vidas. Perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos, es un acto liberador que nos permite avanzar hacia un futuro más positivo y esperanzador. Nos libera del peso del rencor, la ira y el dolor que nos anclan al pasado y nos impiden disfrutar plenamente del presente. El perdón no significa olvidar lo sucedido. Significa recordar, pero sin sentir dolor. Significa aceptar que todos, sin excepción, somos imperfectos y que, como seres humanos, estamos sujetos a cometer errores, a equivocarnos, a tomar malas decisiones. Significa dar una segunda oportunidad, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Significa comprender que el perdón es un proceso, un camino, y no un acto puntual y aislado. En el caso de Demet, creo que su declaración es un reflejo de su propia personalidad, de su capacidad para conectar con sus emociones más profundas, de su deseo de vivir una vida plena, auténtica y fiel a sus valores. Es una mujer que, a pesar de su fama y exposición pública, parece mantener una gran sensibilidad y una profunda empatía hacia los demás. Es una mujer que ha aprendido a lo largo de su vida a valorar el amor en todas sus manifestaciones, y que, quizá por ello, está dispuesta a perdonar aquellos errores que no comprometen la esencia de la relación. Pero, volviendo al tema central de las relaciones amorosas, ¿cómo podemos aplicar esta idea del perdón en nuestras propias vidas, en nuestros propios romances? ¿Cómo podemos aprender a perdonar y a ser perdonados, sin caer en la idealización ni en la autodestrucción? En primer lugar, es fundamental establecer una comunicación clara, abierta y honesta. La comunicación es la piedra angular de cualquier relación sana y duradera. Debemos expresar nuestras necesidades, expectativas, sentimientos y preocupaciones de forma clara y sincera, sin temor a ser juzgados o malinterpretados. Debemos aprender a escuchar activamente, a validar los sentimientos del otro, y a crear un espacio de confianza donde ambos se sientan seguros y comprendidos. En segundo lugar, es imprescindible practicar la empatía. Intentar ponernos en el lugar del otro, comprender sus motivaciones, sus sentimientos y su perspectiva, aunque no estemos de acuerdo con sus acciones o decisiones. La empatía nos permite generar una mayor conexión, una mayor comprensión y una mayor capacidad de perdonar. Nos permite ver la humanidad en el otro incluso cuando nos ha lastimado. En tercer lugar, es necesario aprender a perdonar. El perdón no es un acto fácil, ni mucho menos instantáneo, pero es esencial para mantener una relación saludable y equilibrada. El perdón implica soltar el rencor, la ira, el resentimiento y el deseo de venganza. Implica elegir la paz y la armonía por encima del conflicto y la hostilidad. El perdón es un proceso que requiere tiempo, paciencia y voluntad de ambas partes. En cuarto lugar, es crucial establecer límites claros y saludables. El perdón no significa tolerar el maltrato, la manipulación, la falta de respeto o cualquier comportamiento que atente contra nuestra integridad física, emocional o mental. Debemos aprender a decir no cuando algo no nos parece correcto, a proteger nuestra propia dignidad y nuestro bienestar. Establecer límites no es sinónimo de falta de amor, al contrario, es una forma de demostrar amor propio y de crear una relación más sana y respetuosa. En quinto lugar, y quizá el más importante de todos, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Todos tenemos momentos de debilidad, de arrepentimiento y de autocrítica. El perdón propio es fundamental para sanar heridas emocionales, para superar traumas y para crecer como personas.
Debemos aprender a aceptar nuestras imperfecciones, a perdonarnos por nuestros errores y a tratarnos con la misma pasión y comprensión que le ofreceríamos a un ser querido. En el caso de Demet y basándonos en lo que sabemos de ella a través de entrevistas, apariciones públicas y el análisis de su trayectoria, podemos inferir que su visión sobre el amor y el perdón es, como dijimos al principio, bastante compleja y multifacética. No es una visión simplista, ingenua o idealizada, sino una visión que refleja su experiencia vital, su madurez emocional y su capacidad de conectar con sus propias emociones. Es una visión que nos invita a reflexionar sobre el significado profundo del amor, el perdón, la resiliencia y la importancia de la autoaceptación en la vida. Es una mujer que ha sabido transformar sus experiencias en aprendizaje, y que ha hecho de su capacidad de amar y perdonar una de sus mayores fortalezas. Ha demostrado, a través de su trabajo y de sus declaraciones, una gran capacidad para empatizar con los demás, para comprender la complejidad de las relaciones humanas y para encontrar la belleza incluso en medio del dolor y la adversidad. En resumen, la declaración de Demet Özdemir, perdona todo por amor, es una frase poderosa que nos invita a reflexionar sobre el significado del perdón en nuestras relaciones. No se trata, como ya hemos dicho, de tolerar cualquier cosa, sino de practicar la comprensión, la empatía y la capacidad de dar segundas oportunidades, siempre y cuando el amor sea genuino y la otra persona demuestre arrepentimiento, un deseo sincero de enmendar sus errores y un compromiso real con la relación. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de la comunicación, la empatía, los límites y el perdón propio en nuestras vidas. Espero de corazón que este análisis les haya resultado interesante, que les haya dado algo en que pensar y que los haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre la importancia del perdón en sus vidas. El mundo de las celebridades siempre nos ofrece temas fascinantes para debatir y reflexionar, y el caso de Demet Özdemir es un claro ejemplo de ello. Su declaración nos recuerda que el amor, el perdón y la resiliencia son ingredientes esenciales para una vida plena, feliz y auténtica. Y ahora, como siempre, me encantaría conocer sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista. ¿Están de acuerdo con la filosofía de Demet? ¿Creen que es posible perdonar todo por amor? ¿Qué significa el perdón para ustedes en sus propias vidas? ¿Cuáles son sus experiencias y aprendizajes sobre el tema? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes. ¿Creen que el perdón es un acto de fortaleza o de debilidad? ¿Cómo podemos diferenciar entre perdonar y permitir que nos maltraten? ¿Cómo podemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos? ¿Qué consejos le darían a alguien que está luchando por perdonar a alguien que le ha lastimado? No olviden darle un gran me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos analizando temas interesantes y controversiales relacionados con el mundo del espectáculo y la vida de las celebridades. Muchas gracias por ver, por su tiempo, por su apoyo y por su valiosa participación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.